Pues bien, una encuesta de la empresa Equipos mostró que un 41% de los consultados tiene una opinión contraria a la propuesta de reforma del sistema previsional, mientras que apenas el 26% mostró satisfacción con la misma. A Ariel Ferrari, integrante del equipo en representación de jubilados y pensionistas del BPS, le damos las buenas noches y en cierta medida hasta podemos decir que lo felicitamos, ya que la opinión pública viene avalando las opiniones y cuestionamientos que desde ese equipo se viene sosteniendo. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio, un gusto y un saludo a todos los amigos y amigas de Rivera. Bueno, creo que no solo nosotros, ha habido de las organizaciones sociales en particular, también el PICNT y otras organizaciones como FUBAN, lo que es la Intersocial, un trabajo de informar, y por eso agradecemos esta posibilidad en el programa, que la gente conozca, sepa, y ahí, si bien es importante ese porcentaje, también es preocupante que haya un número de gente que desconoce Exacto. eh, lo que puede pasar con un derecho humano fundamental como es la seguridad social. Y en materia de seguridad social, el diálogo, la participación de las organizaciones sociales y las fuerzas políticas es imprescindible. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo. Por eso, ahí uno de los primeros cuestionamientos que hacemos es que este proyecto de reforma del derecho jubilatorio, no de la seguridad social, no tiene un diálogo, porque la comisión de expertos recibió como a 80 organizaciones, instituciones, pero no hubo un intercambio para tratar de encontrar consenso de una verdadera reforma que necesita el sistema. Claro. Eso se ha venido dando en todos los ámbitos, ¿no, Ariel? No exclusivamente en el ámbito de esta reforma, sino que también lo hemos podido dialogar acá en el programa con otras cosas, como por ejemplo la otra reforma tan mencionada como es la reforma o la transformación educativa, que día a día, a pesar de que estamos en pleno enero, sigue dando noticias. Eh, de aquel borrador inicial que se conoció, bastante se ha modificado, o por lo menos algo se ha modificado, a tal punto que algunas de las personas a las que quisimos consultar prefirieron esperar un poco para interiorizarse más profundamente de qué consistían esos cambios, esas modificaciones que se introdujeron una vez que comenzó a ser debatido en el ámbito parlamentario. ¿Estás en condiciones de comentarnos algo al respecto? Con mucho gusto, pero previo, también otra de las críticas que nosotros hacíamos y sostenemos ahora, que la hacíamos desde el primer día. Se planteó en la ley de urgente consideración la conformación de una comisión de expertos porque iba a colapsar el sistema de seguridad social, y esa comisión en 90 días tenía que presentarle, después de tener 90 días previos para analizar dónde estábamos parados, presentarle un anteproyecto al presidente de la República. La coalición de gobierno, no la comisión de expertos, porque ni la oposición ni los actores sociales participamos en los últimos 7 meses de la comisión, donde elaboraron el anteproyecto, precisaron todo ese tiempo y después pasó casi un año para que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto. Entonces, una de las fundamentaciones que era insostenible, que iba a colapsar el BPS si no tomábamos con urgencia una medida de reforma, la vida ya demostró que no era cierto. Entonces, lo primero para, para ver cuáles son las fundamentaciones de la necesidad de cambio, y que la gente a veces recibe por algunos medios la información de que el déficit del BPS es insostenible, por lo tanto, si no hacemos algo, como la plata no alcanza, entonces está claro, hasta a veces hay gente que desinformada o mal informada,
bueno, hasta complace, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no alcanza la plata, alguna medida hay que hacer. Cuando bien es cierto que vivimos más años, que podemos cobrar por más tiempo la jubilación, hay que ver cómo se sostiene el sistema y cuando uno mira, y entrando ahora al análisis del proyecto, cuando uno mira los 300 y pico artículos, en ni un párrafo hay de que se modifique en algo la fuente de financiamiento. Claro. Entonces, si yo los recursos que tengo son insuficientes para cubrir todas las prestaciones que tengo que dar, bueno, es que tengo que modificar o cambiar de alguna forma los ingresos que financian el sistema. No hay ningún cambio de eso. Y hemos hecho propuestas en torno a esto. Y las que se han contemplado mínimamente es un tema que veníamos planteando hace años y que, bueno, es que no es entrar en el fondo del asunto. Y, bueno, Antonio, permítame poner un ejemplo de allí, del norte. La calidad de la tierra de Rivera no es lo que puede ser Soriano o lo que puede ser otros lados en el sur, donde la agricultura y el índice CONIAC, que es el que mide la calidad del suelo y la productividad del suelo, bueno, y uno puede decir, está bien, en determinados momentos se le dieron estímulos y el sector rural aporta distinto a todo el sector de industria y comercio. Pero ha habido, hace un poco más de 2 décadas, una transformación en la explotación del suelo que hoy uno va por la ruta 5 rumbo a Rivera y ve montes y montes, y la forestación y un desarrollo tremendo, que son de la productividad muy alta que tienen por un cambio de la explotación. Sin embargo, no le hemos pedido ni un mínimo aporte a eso que tanto se habla, que genera tanta rentabilidad, tanta riqueza. Y yo no estoy hablando del pequeño productor, pero para verlo con números. Cualquier que tenga un boliche, que tenga un almacén y tiene un empleado, o como cualquier industrial o como cualquier comerciante que tiene empleados, el patrón de la masa salarial que paga, de los sueldos que paga, tiene que pagar un 7,5% para financiar la jubilación de esos empleados. En el sector rural, de la masa salarial que pagan, no llegan a pagar un 2%. Por lo tanto, no podríamos pedirle a los grandes tenedores de la tierra, a los que además, más allá de la pandemia, en la ganadería, en lo que fueron, bueno, los granos y los valores que tuvieron de exportación, de pedir un aporte para poder financiar la seguridad social. Entonces creo que esas cosas no están contempladas y los cambios que han tenido y las modificaciones, que ha sido fundamentalmente la propia discusión que tuvo la coalición de gobierno, bueno, son elementos que no hacen a la esencia de lo que y a las críticas que nosotros hacemos al proyecto de ley. Porque el proyecto de ley lo que tiene es darle al capital financiero, ampliando el ahorro individual, eliminando de alguna forma o rompiendo la solidaridad, creando más AFAP. No solo los que entran a trabajar desde el primer peso deben aportar a la AFAP, mientras que hoy se aporta por encima de 72.000 pesos, no está obligado el que gane menos de eso, y además se crean en todos los institutos. Y por otro lado, bueno, yo tengo que contribuir más años porque tengo que trabajar 5 años más para llegar a tener causal, y el cálculo jubilatorio es peor, lo que va a hacer que me den un monto menor de jubilación. Entonces, esa es la esencia que no se modifica en absoluto y que ahora en la interna de la coalición de gobierno, porque ahí Cabildo Abierto ha planteado su preocupación de cómo es el cálculo y demás, que nosotros coincidimos que es esas modificaciones
imprescindible hacerla para que la gente no se perjudique como se perjudica con el proyecto. Sí, no se han tocado los privilegios que desde hace décadas se vienen teniendo, fundamentalmente con el tema de las AFAP, quienes son las grandes beneficiadas con este sistema perverso que tenemos y que, por otro lado, no se las toca en lo más mínimo, muy por el contrario, paulatinamente se le ha ido agregando cargas al BPS para beneficiar precisamente a las AFAP. O sea, ellas son las que lucran, mientras que el Estado es el que pone, es el que corre con los riesgos y es el que hace el trabajo logístico para darle todo servido en bandeja a las AFAP. En ese sentido, Ariel, ¿ustedes no se sienten un tanto huérfanos en materia de respaldo político? Porque, a ver si coincidís conmigo, me da la sensación de que esta lucha y esta prédica que tienen ustedes y las organizaciones sociales no se ve reflejada en este aspecto específico con respecto a la SAFAP por parte de ningún partido. ¿Me equivoco en ese sentido? Bueno, nosotros hemos coincidido en algunos aspectos con la oposición en torno a, lo- a los cuestionamientos, pero de todas formas, yo creo que el espectro que compone lo que llamamos intersocial, donde la central sindical, la ONASPU, la Federación de Estudiantes, la Federación de Cooperativas de Vivienda, bueno, las organizaciones sociales que hacen bueno, a colectivos que reivindican distintos derechos, son sustantivamente gran parte de la sociedad y también tenemos ese rol de tratar de incidir para los cambios. Y yo apuesto a que volvamos a retomar lo que en el 2010 y en el 2012 tuvimos de proceso de diálogo y construcción de reforma, que fue insuficiente, pero no hay una reforma de seguridad social que se haga de un día para el otro y que en esos ámbitos seamos escuchados, porque tanto la ONASPU como la Central Sindical tenemos propuestas en torno hacia dónde queremos llevar la seguridad social. A ver, y en nuestra visión, de alguna forma compartimos con lo que decía el presidente de la República en campaña electoral, que se comprometió a no modificar la edad de retiro. Él dijo, yo no voy a cambiar las condiciones que uno hizo en el contrato de trabajo en la vida, y lo que sí voy a hacer es dar estímulos para que uno se quede trabajando. Y esa palabra, ese compromiso de campaña no lo está cumpliendo, porque en definitiva él dice, bueno, pero los asesores ahora me están diciendo una cosa distinta, y son los mismos los asesores, desde Saldain, que estuvo en 1995 cuando la reforma de la SAFAP, a presidir la comisión de expertos ahora, y además el apoyo que tiene desde el BPS con la asesoría en materia de seguridad social, que es reconocida internacionalmente, es de una alta profesionalidad y de reconocimiento técnico y que, bueno, y que ya tiene estudios y no de ahora, y de antes de esta administración, donde, bueno, se podrían sacar análisis, propuestas, y creo que es por ahí donde se debe trabajar, no todo el peso de una reforma ponérsela en la espalda de los trabajadores Claro. y cortando derechos, y creo que bueno, que ahí es donde hay que, desde nuestro rol, desde nuestra representación y nuestra responsabilidad, dialogar con los distintos actores políticos y también la sociedad conocer qué hace cada actor político frente a esta situación, conocer la opinión de cada diputado, de cada senador, para ver, bueno, quiénes pusimos en cada uno de esos cargos que le confiamos nuestro voto, si realmente
está contemplando las necesidades o los objetivos que nos planteábamos al momento de la elección. Claro. Cuando vos mencionabas de ese compromiso de campaña asumido por el presidente, no puedo dejar de recordar las expresiones de un diputado de la coalición de gobierno, quien ante un programa de televisión hace algún tiempo, en un acto de una especie de sincericidio, le consultaban sobre el cambio de opinión que tenían algunos políticos con respecto a lo que habían planteado en campaña y lo que estaban promoviendo ahora. Y él decía, bueno, pero ese es el común denominador de la actividad política. E infelizmente lo vemos y de la manera más cruda, tan luego en boca del propio presidente de la República. Pero no me respondiste lo que te preguntaba. ¿Qué tenemos de modificación de aquel proyecto inicial a lo que se viene manejando ahora? A ver, yo creo que no ha habido sustancialmente en lo que es la columna vertebral del proyecto grandes modificaciones. Por ejemplo, para ver en cuanto al tema de el sector rural y el sector de la construcción, donde nos dicen que no van a postergar la edad de retiro, que va a seguir siendo 60 años. Y cuando criticábamos que no se analiza el sector, se va a analizar caso por caso, y se le exigía hoy que dentro de los 10, los últimos 8 años fueran permanentes en esa actividad, lo rebajaron a 5 años. Es cierto, es menor la exigencia, pero en definitiva pensemos en cualquier trabajador rural que no tiene una estabilidad de trabajar permanentemente porque la propia actividad es afral y además pensemos en los pequeños productores que son trabajadores más allá de ser independientes. Entonces, esos cambios no hacen a la ampliación del derecho, no va a modificar. En lo que hace la pensión de viudez, sí se postergó de alguna forma las limitantes brutales que tenía para cuando una mujer quedaba viuda, mantener de por vida la pensión de viudez, pero igual, en vez de exigir a los 40 años, se exigen a los 50, cuando hoy a partir de los 40 ya se tiene en forma permanente de por vida. Entonces, las modificaciones no hacen a la esencia de lo que fue el proyecto de ley y creo que han sido algunos acuerdos de la coalición y que la oposición ha planteado algunos temas o algunos artículos mínimos, porque son entre 18 o 20 artículos, de tratar de mejorar alguna de las cosas que podría tener positiva en más de 300 artículos. Pero que en el fondo vamos a ver qué pasa con la discusión, que creo que esa es sustantiva y que es de fondo. Hoy para jubilarse yo tengo que tener 20 años, para ver los sueldos de 20 años, los mejores 20 años de trabajo, y sobre ese promedio me dan lo que se llama tasa de reemplazo, el porcentaje de jubilación. Bueno, hay que agregarle con la reforma 5 años más, 25 años. Por lo tanto, el promedio va a ser peor. ¿Qué están planteando? O mantener los 20 años y en algunos casos, Cabildo Abierto, es que es todavía bajarlo a 15, porque ahí priorizan lo que pasa, está claro, en la caja militar. Claro. La caja militar se jubilan con el salario del último año, no con el promedio de los mejores 20. Pero de todas formas, creo que eso es una medida que recortó el derecho. Y segunda cosa, después, ¿cuánto te doy? ¿Qué porcentaje te doy? Bueno, es peor que el que estoy cobrando hoy, porque yo hoy con 30 años de trabajo y 65 de edad, me dan el 55% del promedio de los 20. Mientras que en la reforma, con 30 años de trabajo y 65 de edad, que antes no tengo causal jubilatoria porque postergamos la edad, del promedio de los 25, de un promedio peor, te doy el 45%. Entonces hay dos recortes ahí que son sustantivos y bueno, y parte de ellos no están en discusión, o por lo menos
no hay voluntad de parte del gobierno de modificar ese proyecto. Seguro. Eh, Sabemos hoy en día, infelizmente hay que reconocerlo, que a la SAFAP no se las va a tocar porque no hay, entiendo yo que no hay en la coalición de gobierno, pero tampoco hay desde la oposición demasiada vehemencia en intentar ponerle coto a esto. O sea, eso va a quedar. ¿Qué podríamos decir que podría llegar a ser mínimamente satisfactorio como para que este proyecto finalmente sea aceptado por el equipo que representás y por la Intersocial? ¿Qué A más se le ver, podría agregar? es imposible uno decir, si modificamos esto, nosotros podíamos compartir la aprobación de esta reforma. Nosotros estamos cuestionando el fondo. A ver, nosotros vivimos más, por eso hay que hacer una reforma. Ahora, ¿cuál es la calidad de vida de los adultos mayores? Claro. Vamos perdiendo autonomía. Bueno, ¿qué hace la seguridad social para tener un envejecimiento digno? Las políticas que hoy tenemos en materia de cuidados son mínimas. Se había empezado un proceso en el 2016 que hoy se ha detenido prácticamente. Entonces, cuando se dice que vivimos más y por eso hay que hacer una reforma, uno va a buscar en los 300 artículos si hay algo que hable de los cuidados y no hay absolutamente nada. Por lo tanto, no podemos decir que podemos estar de acuerdo con esto porque es una necesidad. Tenemos gente con discapacidad que a veces tiene limitante, va al médico y le dice, usted no está en condiciones de trabajar, vaya al BPS, y cuando va al BPS dice, usted no tiene un porcentaje, sí tiene una discapacidad, pero no tiene un porcentaje suficiente como para tener una prestación. El Debe posar baremo. exactamente. El baremo, no. O a ver, a veces llega el baremo, pero como vive en un hogar donde el promedio de ingresos son 20.000 pesos, bueno, dicen que no es carente de recursos y por lo Claro. tanto no tiene derecho a una pensión, un hijo. No es solo por el porcentaje de discapacidad, porque además capaz que tiene una casa de material que heredó de un pariente, pero hoy no tiene ingreso, pero bueno, pero como tiene bienes, el Claro. BPS está negando. Y de eso no hay nada en el proyecto de ley. Por lo tanto, si no discutimos el tema de la dependencia, si no discutimos, a ver, la informalidad que tenemos hoy, cuando hicimos la reforma o cuando empezó el proceso, porque todavía no podemos decir que ya tenemos una reforma de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Cuando empezó aquel proceso, yo creo que tuvo un cambio que era que no solo el que trabajaba formalmente tenía el derecho a la cobertura de salud, sino que le daba derecho a toda su familia. Por lo tanto, fue un estímulo para no trabajar no inscrito en la seguridad social, como decimos vulgarmente, no trabajar en negro. Y eso ayudó a que el BPS, que nunca había superado el 1.000.000 de puestos de trabajo, hoy estemos en 1.400.000. Porque si yo no estoy registrado en la seguridad social, no solo no tengo derecho a la cobertura de salud y la certificación médica yo, sino no lo tienen ni mi pareja ni mis hijos. Entonces, creo que cuando hoy tenemos más de 250.000 trabajadores informales, ¿cuáles son las políticas hacia la formalización? No con el objetivo de recaudar más, sino de otorgar derechos. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la vejez? Cuando lleguen a los 65, que es la edad que quieren poner para jubilarse, alguien que trabajó informalmente, no va a tener derechos. Entonces, ¿cuáles son las políticas de empleo que analizamos para tratar de reducir los más de 150.000 desocupados que tenemos hoy? Entonces, creo que no, no es con retoque de artículos, es con que barajar de vuelta, sentarnos en un diálogo donde los actores sociales, las organizaciones representativas y los partidos políticos encontremos consenso de qué seguridad social necesita nuestro Uruguay. Y bueno, a ver,
no hay ningún artículo que hable cómo deben contribuir los que sustituyen mano de obra de seres humanos por robot o por cambios tecnológicos, que sustituye un cajero por un lector de código de barra. Está bien, le aumenta la productividad de la empresa, pero no habrá que cambiar la forma de financiamiento de la seguridad social, y de eso no hay nada en el proyecto de ley. Entonces, creo que, bueno, más allá de que entremos en años electorales y demás, debemos analizar globalmente la reforma de la seguridad social y no solo el derecho jubilatorio. El panorama no se presenta para nada auspicioso. En esas condiciones que lo planteas tú, menos aún. Así que, bueno, habrá que rezar a aquellos que crean en un ser superior, porque la verdad que la cosa viene fea. Para terminar, Ariel, el ministro de Trabajo confirmó hace algunos días lo que ya se había sostenido a mediados del año pasado, y era que, pero que todos nosotros teníamos la esperanza de que esto se reviera, ¿no? Y que es que el aumento de las pasividades se descontará, de ese aumento se descontará el adelanto otorgado en el 2022. Si bien es cierto, siempre se consideró como un adelanto, en otros tiempos esos adelantos no eran tomados como tales y terminaban siendo algo así como una especie de un préstamo no reembolsable. ¿Cómo lo ven ustedes desde el equipo en representación de jubilados y pensionistas? Bueno, ONASPU el 10 de noviembre en Montevideo, pero también en otros lugares del interior, hizo una gran movilización reivindicando el que 3% no se diera solo hasta el cobro del mes de diciembre en los primeros días de enero. Porque ese 3% el gobierno lo dio en julio, pero lo anunció el presidente de la República el 18 de abril. El lunes, después de Semana Turismo, en una conferencia de prensa, dijo, se disparó la inflación, por lo tanto vamos a dar un aumento. Y anunció después que era el 3%, que era a partir de julio. Primera cosa, por tercer año consecutivo no se le da aumento a las jubilaciones mínimas, porque hace más de 12 años que cada julio las jubilaciones mínimas iban aumentando. No aumentaron lo suficiente, pero bueno, no es lo mismo 16.000 pesos que 8.000, lo que sería por la ley de las AFAP, cuando se creó el valor mínimo que debería ganar alguien que se jubilaba. Entonces, hoy llegamos por primera vez en este gobierno a tener un ajuste por encima de la inflación. Eso hay que reconocer. ¿Ah? Los 3 años anteriores el aumento fue menos que la inflación. Por lo tanto, perdimos capacidad de compra. Compramos el 2020, el 2021, el 2022, menos de lo que podíamos cobrar en el 2019, en el 2018. ¿Ah? Entonces, cuando el gobierno, otro compromiso que hizo y que lo están anunciando y que dicen que lo van a cumplir, que a partir de este año la pérdida que tuvieron los salarios y la van a empezar a recuperar, ese año puente que en los consejos de salario, cuando la pandemia no se discutió y cayeron los salarios y por lo tanto cayeron las jubilaciones, lo van a empezar a analizar en junio, cuando se instalen las casi 200 mesas de los consejos de salario. Pero nosotros, jubilados, recién vamos a ver el resultado ese de julio en enero del 2024, cuando el próximo ajuste analicemos cuánto va a ser el porcentaje del índice medio salario, que es lo que va a corresponder. Por eso seguimos planteando que es una... Y el año electoral, ¿no, Ariel? Y el año electoral, muy conveniente. Nosotros seguimos planteando que tiene la oportunidad de cumplir con otro compromiso que hizo el gobierno, de esa pérdida de casi un 3,7% que tenemos de los años anteriores, la empiece a cubrir no sacando el 3%. Pero el ministro de Trabajo, el Poder Ejecutivo, anunció que no lo va a bajar. Bueno, seguiremos insistiendo,
porque creo que no es justo que a los que menos tienen le hagan esperar con pérdidas durante más tiempo que a otros sectores. Sobre todo cuando todos los días nos dicen lo que crece la economía, lo que se superan las proyecciones del Producto Bruto Interno, lo que está haciendo el turismo en materia económica. Ayer escuché al viceministro de Turismo de decir que ya este fin de semana y para semana de carnaval, que la gente trata de reservar porque ya no están quedando hotelería. A ver, si nos está yendo tan bien, ¿cuánto derrama en los que menos tienen? ¿O se sigue distribuyendo entre pocos? Ahí es nuestro cuestionamiento a que nos saquen el 3%, porque en definitiva lo que lleva es que sigamos manteniendo una pérdida que arrastramos desde 2020. No hay que mirar este instante solamente como hizo el ministro de Trabajo, que hizo grandes conferencias de prensa y habló del salario mínimo nacional porque creció por encima de la inflación 0,5%. Entonces, bueno, creo que no se precisan muchos datos económicos. La gente cuando va al supermercado, a la carnicería, al almacén, se da cuenta que el consumo cada vez le rinde menos con los ingresos que tiene y por eso creo que es justo mantener el 3% y seguiremos retomado la actividad ahora después del receso de enero, seguiremos hablando de estos temas y movilizados además por estos temas, ¿no? Habrá que seguir recorriendo el país, tratando de seguir sensibilizando y tratando de embretar, vamos a hablar el término que creo que es el correcto, tratar de invitar o embretar a la otra parte a que se atrevan a un debate en serio, a un debate a través de los medios. Ese fue un llamado o fue un desafío lanzado en un acto público, pues lo dialogábamos hace algunos días con Ramón Ruiz, que nunca fue respondido, porque es muy fácil ir a conferencias de prensa en las que se le otorga a los medios de comunicación determinados minutos y con determinadas pautas sobre lo que se debe responder. Pero en un debate abierto cara a cara, el equipo de representación de los trabajadores o la gente, por ejemplo, del Instituto Cuesta Duarte, que también integró aquella comisión de expertos, versus Saldain, por ejemplo, a ver quién tiene la razón, porque de lo contrario uno escucha la campana de un lado y la otra del otro, pero todos tienen la razón. Quien no analiza mínimamente las cosas se queda con quien más aparece en los medios y obviamente quien más aparece en los medios es la gente que está proponiendo esta reforma. Ariel. Yo estaba, sí. Permití un segundito. Pues nosotros estábamos pensando en que casi en la misma línea de la representación de los trabajadores, pero que en cada departamento deberíamos, las organizaciones sociales, llamar a los diputados que le confiamos el cargo con nuestro voto, ¿no? Y pedirle que nos fundamente la posición que van a tener en materia de seguridad social en el Parlamento cuando tenga que aprobar esta ley. Entonces, bueno, ahí cada uno después podrá tener los argumentos y la gente estará mejor informada y no nos va a pasar lo que cuando empezamos la nota. Una encuesta decía que hay gente que está desinformada. Creo que eso, en la misma línea de los trabajadores, creo que es válido escuchar a todos los partidos para ver qué opinan y que la gente tome sus conclusiones. Exacto. Ariel Ferrari, un gusto como siempre hablar contigo y vamos a seguramente en algún otro momento volveremos a hablar, esperemos que con noticias más auspiciosas. Te dejo un abrazo y deseo de que tengas un buen descanso, espero que puedas descansar los días que falta de enero. Bueno, un gusto y saludo para toda la audiencia. Un abrazo. Igualmente, que pases bien.